Capítulo 7. ¿Su banco es seguro, no? Si intentas que tus sistemas sean a prueba de tontos, siempre habrá otro tonto más ingenioso que tú. Juan. Aunque otras organizaciones no están a la altura de las circunstancias en lo que respecta a las prácticas de seguridad para bloquear las puertas a los hackers, nos gustaría pensar que nuestro dinero está seguro, que nadie puede extraer nuestra información financiera o acaso, la peor de las pesadillas, acceder a nuestras cuentas bancarias y hacer que nuestro dinero pase a sus bolsillos. Las malas noticias son que la seguridad en muchos de los bancos e instituciones financieras no es tan buena como los responsables imaginan, como demuestran las historias siguientes. En la lejana Estonia esta historia ilustra que algunas veces, incluso una persona que no es hacker puede penetrar en un banco. No son buenas noticias ni para los bancos, ni para ninguno de nosotros. Nunca he estado en Estonia y quizás no vaya nunca. El nombre evoca imágenes de castillos antiquísimos rodeados de bosques oscuros y campesinos supersticiosos, el tipo de sitios por los que una persona ajena al lugar no quiere ir merodeando sin un abundante alijo de estacas de madera y balas de plata. Este ignorante estereotipo, incentivado por las películas de terror de bajo presupuesto ambientadas en los bosques, aldeas y castillos de Europa del Este, no es tan solo un poco inexacto. La realidad es muy diferente. Estonia es mucho más moderna de lo que yo imaginaba, como supe por Juan, un hacker que vive allí. El chico, de 23 años, vive en un piso muy amplio de 4 habitaciones situado en el centro de la ciudad con techos muy altos y muchos colores. Estonia, me dijo, es un país pequeño de alrededor de 1,3 millones de habitantes, enclavado entre Rusia y el Golfo de Finlandia. La capital, Tallinn, sigue teniendo edificios en cemento que cruzan la ciudad como cicatrices y que son monumentos monótonos al intento del ya desaparecido Imperio Soviético de dar vivienda a todos sus súbditos al precio más asequible que pudiera ofrecer. Juan se queja. A veces, cuando la gente quiere saber de Estonia, preguntan cosas como ¿tenéis médicos? ¿Tenéis universidades? Pero la realidad es que Estonia entró en la Unión Europea el día 1 de mayo de 2004. Dice que muchos estonios trabajan para que llegue el día en el que puedan salir de los mínimos apartamentos de la era soviética para mudarse a una casa pequeña e independiente en una zona residencial tranquila. Y sueñan con poder conducir un coche de importación fiable. De hecho, mucha gente ya tiene coche y cada vez más gente posee su propia casa, está mejorando cada año. Y tecnológicamente también, el país no está estancado, como Juan explica. Ya a principios de los 90, Estonia comenzó a implementar la infraestructura para la banca electrónica. Los cajeros automáticos y la banca por Internet. Es muy moderna. De hecho, las compañías estonias ofrecen tecnología y servicios informáticos a otros países europeos. Quizás piensen que sea la descripción del paraíso de los hackers. Un uso extensivo de Internet y probablemente muy por detrás en lo que respecta a la seguridad. No lo es, según Juan. En lo referente a la seguridad en Internet, este es, en general, un buen lugar por el hecho de que el país y las comunidades son muy pequeños. A los proveedores de servicios les resulta muy fácil implementar las tecnologías. Y, desde el punto de vista del sector financiero, creo que lo que permite a los americanos establecer una conexión es que Estonia nunca ha tenido la infraestructura de cheques bancarios, los cheques que vosotros utilizáis tanto para pagar las cuentas en los supermercados. Muy pocos estonios van alguna vez a una oficina de un banco, dice. La mayoría tiene cuentas corrientes pero no saben cómo es un cheque. No porque no estén al día en los asuntos financieros, sino porque, al menos en este campo, están por delante de nosotros, como Juan explica. Nunca hemos tenido una infraestructura grande de bancos. Ya a principios de los 90 habíamos comenzado a implementar la infraestructura necesaria para la banca electrónica y la banca por Internet. Más del 90 o 95% de los particulares y las empresas hacen transferencias por Internet. Y utilizan las tarjetas de crédito. Es más práctico utilizar una forma directa de pago, ya sea banca por Internet o tarjetas de crédito. Sencillamente no hay ningún motivo para que la gente utilice cheques. A diferencia de Estados Unidos, casi todo el mundo utiliza Internet para las transacciones bancarias y para pagar sus facturas. El banco de Perogie Juan lleva manejando ordenadores desde la tierna edad de 10 años, pero no se considera un hacker, sino sencillamente un aficionado a la informática preocupado por la seguridad. Entrevistarlo no supuso ningún problema porque comenzó a estudiar inglés en la escuela desde el segundo grado.
Además, este chico ha estudiado y viajado mucho por el extranjero, lo que le ha valido nuevas oportunidades para desarrollar la parte oral del inglés. No hace mucho, tuvieron en Estonia un invierno especialmente duro, con condiciones polares, bancos de nieve por todas partes y temperaturas de hasta 25 grados bajo cero. Fue tan amargo que hasta la gente del lugar, que estaba acostumbrada a inviernos gélidos, no quería salir a la calle salvo que fuera imprescindible. Fue una buena época para que un aficionado a los ordenadores se quedara en casa pegado a la pantalla, a la caza de cualquier cosa que le llamara la atención. Eso fue lo que estaba haciendo Juan cuando se encontró con el sitio web de lo que llamaremos el Banco de Perogie. Parecía un objetivo interesante de explorar. Me metí en la sección interactiva de preguntas más frecuentes en la que la gente puede colocar preguntas. Tengo la costumbre de mirar en el código fuente de los formularios de las páginas web. Digamos que entro en un sitio web y empiezo a mirar dentro. Tú mismo conoces el proceso. Navegas, exploras sin ningún fin estratégico. Vio que el sistema de archivos era el tipo que utilizaba Unix. Eso delimitó inmediatamente el tipo de ataques que intentaría. Viendo el código fuente de varias páginas web, encontró una variable oculta que apuntaba hacia un nombre de archivo. Cuando intentó cambiar el valor almacenado en el elemento de formulario oculto, quedó claro que no solicitarían ningún tipo de autentificación. De modo que para el servidor bancario era lo mismo que enviar a un ingreso desde la ubicación de una oficina o desde un PC local, explica. Cambió los atributos al elemento de formulario oculto para que apuntara al archivo de contraseñas para poder visualizarlo en la pantalla. Descubrió que las contraseñas no estaban ocultas, lo que significa que la forma cifrada normal de la contraseña de todas las cuentas estaba visible en su pantalla. Pudo descargar las contraseñas cifradas y pasarlas por un craqueador de contraseñas. El programa preferido de Juan para craquear contraseñas era uno muy conocido que tiene un nombre deliciosamente divertido: John the Ripper, John, el Destripador, y lo aplicó utilizando un diccionario estándar de inglés. ¿Por qué en inglés y no estonio? Aquí es muy normal utilizar contraseñas en inglés. Lo cierto es que muchos estonios tienen un buen conocimiento del inglés básico. El programa no tardó demasiado, tan solo 15 minutos en su PC, porque las contraseñas eran básicas, palabras normales en inglés con algunos números añadidos al final. Una de ellas era oro. Juan recuperó la contraseña de superusuario y obtuvo así los privilegios de administrador. Y había más. Había un servicio de telebanca que tenía un nombre comercial que no estoy seguro de si puedo mencionar aquí, pero encontré una cuenta para ese servicio. Parecía probable que fuera la cuenta del sistema que ejecutaba los servicios en ese servidor. No siguió por esta dirección y explica que cuando tenía las contraseñas, paraba. Prudencia era el nombre del juego. Podía meterme en líos. Después de todo, yo trabajo en el sector de la seguridad informática. Tenía más motivos para no causar ningún daño. Pero la situación parecía demasiado buena para ser verdad. Pensé que podría ser una trampa para atraer a gente, como a mí, y después acusarla. Por eso se lo comuniqué a mis superiores y ellos informaron al banco. Descubrir esa información no le puso en ningún aprieto con su empresa, ni con el banco, sino más bien al contrario. Su empresa recibió una oferta para seguir investigando y encontrar una solución para el agujero. Eligieron a Juan para el trabajo, imaginando que ya había comenzado. Me sorprendió cómo se fueron sucediendo los acontecimientos, porque lo cierto es que la seguridad en Estonia es mejor que en ningún otro sitio. No lo digo yo, sino mucha gente que ha llegado aquí desde otros sitios. Por eso me sorprendió en cierta forma encontrarme con un agujero y, a continuación, lo fácil que fue poner las manos sobre información muy secreta. Opinión personal de experiencias como esta, Juan ha llegado a la conclusión que lo que más interesa a una empresa cuya seguridad ha sido comprometida, no es denunciar al hacker, sino trabajar con él para solucionar los problemas que haya descubierto. Sería algo así como la filosofía de si no puedes con el enemigo, únete a él. Evidentemente, el gobierno no suele verlo de esta forma, como se demostró una vez más en la persecución de Adrián Lamo, véase el capítulo 5, el Robin Hood hacker, quien cargó con una condena por comisión de delitos graves a pesar de que, en su mayor parte, realizaba un servicio público advirtiendo a las empresas de sus vulnerabilidades. Iniciar procedimientos legales puede, sin lugar a dudas, ser una situación en la que siempre se pierde, especialmente si la empresa nunca llega a conocer en concreto las vulnerabilidades que el hacker utilizó para infiltrarse en su red.
Como por inercia, se apilan cortafuegos y otras medidas de defensa, pero es una táctica que puede pasar completamente por alto los fallos menos evidentes que hackers astutos pueden descubrir, por no mencionar esos otros fallos ya conocidos por la comunidad de hackers. Juan resume su opinión en una declaración especialmente vivida. Si intentas que tus sistemas sean a prueba de tontos, siempre habrá otro tonto más ingenioso que tú. Intrusión en un banco lejano. Gabriel habla francés como lengua materna y vive en un pueblo de Canadá tan pequeño que, a pesar de describirse como un hacker blanco y considerar que la modificación de páginas web es un acto de estupidez, reconoce que lo ha hecho en una o dos ocasiones, cuando estaba aburrido hasta el punto de la desesperación, o cuando encontró un sitio en el que la seguridad era tan chapucera que alguien tenía que aprender una lección. Pero, ¿cómo llega un chico de una zona rural de Canadá a penetrar en un banco de un estado del sur de Estados Unidos, justo en el centro de Dixie? Encontró un sitio web que visualizaba qué rangos de direcciones IP, netblocks, estaban asignadas a qué organizaciones concretas. 17. Buscó en la lista palabras del tipo gobierno, banco o algo así y aparecía un rango de IP, por ejemplo, del 69, 75, 68, 1 al 69, 75, 68, 254, que después analizaría. Uno de los elementos con los que se encontró fue una dirección IP que pertenecía a un banco concreto situado en el centro de Dixie. Así inició Gabriel lo que se convertiría en una intrusión intensiva. Un hacker no nace a la edad de 15 años, que, como podrán deducir de los capítulos anteriores, se puede considerar un comienzo tardío. Sería como empezar a jugar a baloncesto en el instituto y llegar a Lamba. Gabriel pasó de jugar a juegos como el Doom a programar con un amigo en su máquina 386 con un disco duro de 128 megabytes. Cuando la máquina se quedó demasiado lenta para lo que quería, Gabriel invirtió lo que para él era una fortuna jugando a juegos en red en el cibercafé del pueblo. El mundo de los ordenadores era una adicción y un dulce alivio de la dura competitividad del instituto, donde Gabriel se enfrentaba a las burlas diarias de sus compañeros, solo porque era diferente. No ayudaba. Aunque él no especificó el sitio, esta información está disponible en www.flums.org weblink. Que fuera nuevo en el barrio, había empezado la escuela en otra provincia antes de que su familia se trasladara, y que además fuera el más joven de la clase. Nadie ha dicho nunca que sea fácil ser un adicto a la informática. Sus padres, que trabajaban ambos para el gobierno, no podían entender la obsesión de su hijo por las máquinas, aunque eso parece un problema común entre las generaciones que han crecido en épocas tecnologías tan diferentes como el día y la noche. Nunca quisieron comprarme un ordenador, recuerda. Lo que ellos querían era que el chico saliera e hiciera otras cosas. Los padres estaban tan preocupados que incluso lo llevaron a un psicólogo para que les ayudara a normalizarlo. Pasar a lo que pasara en aquellas sesiones, definitivamente no provocó que aquel adolescente desgarbado abandonara su pasión por los ordenadores. Gabriel tomó clases de Cisco en la escuela de comercio local. Él, que fue completamente autodidacta, a veces sabía más que los profesores, que aplazaban las respuestas difíciles a preguntas que el chico planteaba. Este canadiense que ahora tiene 21 años parece tener una especie de talento hacker que le permite hacer descubrimientos por sí mismo. Incluso en el caso de las herramientas hackers bien conocidas, la habilidad personal es lo que marca la diferencia entre un hacker y los script kiddies, que no descubren nada por sí solos, sino que se dedican a descargar lo que encuentran en la web. Uno de sus programas favoritos se llamaba Spy Lantern Keylogger, que tenía la capacidad de seguir de cerca electrónicamente a la gente mientras trabaja, permitiendo así al hacker interceptar secretamente cada tecla que pulsa en el sistema informático elegido como blanco, con la excepción de que este se supone que es completamente invisible para esa máquina. Además, también utilizaba la función de supervisión que ofrece la aplicación llamada Citrix Metaframe, un paquete de acceso bajo demanda para empresas, diseñada para permitir que los administradores del sistema supervisen y ayuden a los empleados de la empresa de forma remota. Con la característica de supervisión, el administrador del sistema puede mirar encubiertamente y ver todo lo que hay en la pantalla de un ordenador remoto y lo que el usuario está haciendo y escribiendo, incluso puede tomar el control del ordenador. Un hacker diestro que localice una empresa que ejecute Citrix puede hacer lo mismo. Tomar el control de los ordenadores. Obviamente, es necesario ser muy precavido.
Si el hacker no tiene cuidado, alguien advertirá sus acciones, porque cualquiera que esté sentado delante del ordenador verá el resultado de los pasos que esté dando el hacker, mover el cursor, abrir aplicaciones, etc., pero la compañía también puede ofrecer al hacker una oportunidad de divertirse con bromas inocentes. Veo a la gente escribiendo correos electrónicos a sus mujeres o lo que sea. Puedes mover su ratón en la pantalla. Es muy divertido. Una vez entré en el ordenador de un tipo y comencé a mover su cursor. Él abrió un archivo del blog de notas y escribió: "Hola". Naturalmente, un hacker que quiere hacerse con el ordenador de alguien, por lo general, elige una hora del día en la que es probable que no haya nadie cerca. Normalmente lo hago durante la noche. Para asegurarme de que no hay nadie allí. O simplemente compruebo la pantalla del ordenador. Si el salvapantallas está activo quiere decir, normalmente, que no hay nadie en el ordenador, explica. Pero una vez lo interpretó mal y el usuario estaba sentado delante del ordenador. Las palabras "sé que me estás mirando" se encendieron en la pantalla de Gabriel. Salí inmediatamente. En otra ocasión, encontraron algunos archivos que él había estado acumulando. Los borraron y me dejaron un mensaje: "Te demandaremos hasta donde nos permita la ley". La intrusión en el banco. Cuando Gabriel, vagando por la red, encontró detalles sobre las direcciones IP del banco de Dixie, siguió el rastro y descubrió que no había tropezado con el banco de una pequeña ciudad, sino que era un banco con abundantes contactos en el país y en el extranjero. Y lo que es más interesante, también descubrió que los servidores del banco ejecutaban Citrix Metaframe, el software de servidor que permite a los usuarios acceder remotamente a su estación de trabajo. Se le encendió una bombilla a causa de algo que Gabriel y un amigo habían observado en sus experiencias anteriores de hacking. Este amigo y yo habíamos descubierto que la mayoría de los sistemas que ejecutaban servicios Citrix no poseían buenas contraseñas. Ellos las entregan activadas y dejan al usuario final sin contraseña. Gabriel fue a trabajar con un escáner de puertos, una herramienta de hacker, o de auditoría, dependiendo de la intención del usuario, que explora otros ordenadores conectados a la red para identificar los puertos abiertos. El chico buscaba concretamente los sistemas que tuvieran el puerto 1494 abierto, porque ese es el puerto que se utiliza para acceder remotamente a los servicios del terminal Citrix. Por ello, cualquier sistema que tuviera el puerto 1494 abierto era un sistema que podría poseer potencialmente. Cada vez que encontraba uno, examinaba todos los archivos del ordenador buscando la palabra contraseña. Es igual que buscar oro en un río. La mayor parte del tiempo no encuentras nada, pero, ocasionalmente, aparece una pepita. En este caso, una pepita podría ser una nota de recordatorio que alguien haya incluido en un archivo y que podría decir algo así como: "La contraseña de administrador para Mail 2 es feliz día". Con el tiempo, encontró la contraseña del cortafuegos del banco. Intentó conectarse a un router, sabiendo que algunos routers comunes vienen con la contraseña predeterminada admin o administrador y que mucha gente, no solo los particulares que no entienden de redes sino, incluso, los profesionales de informática, implementan una unidad nueva sin pensar siquiera en cambiar la contraseña predeterminada. Y, de hecho, eso fue lo que encontró Gabriel en este caso, un router con una contraseña predeterminada. Una vez que hubo accedido, añadió una regla de cortafuegos para permitir las conexiones entrantes a puerto 1723, el que se utiliza para los servicios de red privada virtual, VPN, de Microsoft, diseñados para permitir que usuarios autorizados puedan tener una conectividad segura a la red corporativa. Después de autentificarse correctamente en el servicio VPN, se asignó a su ordenador una dirección IP de la red interna del banco. Afortunadamente para él, la red estaba plana, es decir, que se podía acceder a todos los sistemas desde un solo segmento de la red, de modo que penetrar en aquella máquina le concedía acceso a otros sistemas informáticos de esa misma red. La intrusión en el banco, dice Gabriel, fue tan fácil que resultó muy tonto. El banco había contratado a un equipo de consultores de seguridad que antes de irse dejó un informe. Gabriel descubrió el informe confidencial almacenado en un servidor. Incluía una lista de todas las vulnerabilidades de seguridad que el equipo había encontrado y que servía de plano para explotar el resto de la red. El banco utilizaba como servidor un IBM AS/400, un ordenador con el que Gabriel tenía poca experiencia. Pero descubrió que en el servidor de dominios de Windows se guardaba un completo manual de operaciones de las aplicaciones utilizadas en ese sistema, y se lo descargó.
Cuando, a continuación, introdujo administrador, la contraseña predeterminada de IBM, el sistema le dejó entrar. Yo diría que el 99% de la gente que trabajaba allí utilizaba contraseñal 23 como contraseña. Tampoco tenían un programa antivirus ejecutándose en segundo plano. Quizás lo ejecutaran una vez a la semana o menos. Gabriel se sintió con libertad para instalar el SPI Lantern Keylogger, su software favorito en esa categoría, especialmente porque era el único programa que podía guardar información simultáneamente de cualquier persona que estuviera registrada en el servidor Citrix. Después de haberlo instalado, Gabriel esperó hasta que un administrador se registró y se zampó su contraseña. Armado con las contraseñas correctas, Gabriel hizo su agosto. Encontró un juego entero de manuales de cursos online sobre cómo utilizar las aplicaciones críticas en el AS/400. Tenía la posibilidad de realizar todas las actividades de un cajero. Transferir fondos, ver y cambiar la información de las cuentas de un cliente, observar la actividad de los cajeros automáticos de todo el país, comprobar los préstamos bancarios y las transferencias, acceder a Equifax para solicitar verificaciones de créditos, incluso revisar archivos de los juzgados para la verificación de los antecedentes. Descubrió también que desde el sitio web del banco podía acceder a la base de datos informática del Departamento de Vehículos a Motor del Estado. A continuación quiso obtener los ases de contraseñas del controlador de dominios primario, PDC, el cual autentifica todas las solicitudes de registro en el dominio. Su programa predilecto para esta función era PUDUM3, el cual extrae todos los ases de contraseñas de una parte protegida del registro del sistema. Consiguió acceso de administrador localmente en la máquina, a continuación añadió un script para ejecutar el programa PUDUM3 como un acceso directo en la carpeta de inicio y lo enmascaró para que pareciera algo inocuo. Gabriel esperó tranquilamente a que un administrador del dominio se registrara en la máquina objetivo. El programa funciona de forma muy similar a una bomba trampa, que se activa cuando se produce un suceso concreto, en este caso, el suceso es que se registre de un administrador del sistema. Cuando ese administrador se registra, los ases de contraseña se copian sigilosamente a un archivo. Se ejecuta la utilidad PUDUM3 desde la carpeta de inicio del administrador. A veces pasan días hasta que un administrador del dominio se registra, pero la espera merece la pena, dice. Cuando el administrador del dominio, que no sospecha nada, se registra en el sistema, provoca sin saberlo que se copien los ases de contraseñas en un archivo oculto. Gabriel volvió a la escena del delito para obtener los ases de contraseñas y ejecutó un programa para craquear las contraseñas utilizando el ordenador más potente al que tuvo acceso. En ese sistema, una contraseña sencilla como puede ser contraseña puede craquearse en menos de un segundo. Las contraseñas de Windows parecen especialmente fáciles, mientras que una contraseña complicada que utilice símbolos especiales puede requerir mucho más tiempo. Tuve una que para descifrarla necesité todo un mes, recuerda Gabriel compungido. La contraseña del administrador del banco consistía en solo 4 letras en minúsculas. Se craqueó en menos tiempo del que se necesita para leer este párrafo. ¿A alguien le interesa una cuenta bancaria en Suiza? Algunas de las cosas que Gabriel encontró hicieron que el resto del camino fuera pan comido. También encontró el camino hacia uno de los rincones más extremadamente confidenciales de cualquier operación bancaria, el proceso para generar transferencias. Encontró las pantallas de menú para iniciar el proceso. También descubrió el formulario online utilizado por un grupo restringido de empleados autorizados que tienen autoridad para procesar transacciones, para retirar fondos de la cuenta de un cliente y enviarlos electrónicamente a otra institución financiera que puede estar en la otra parte del mundo, en Suiza, por poner un ejemplo. Pero un formulario de un banco no sirve de nada si uno no sabe cómo rellenarlo correctamente. Resultó que eso no era ningún problema, tampoco. En el manual de instrucciones que había localizado anteriormente había un capítulo especialmente interesante. No necesitó leer mucho del capítulo para encontrar lo que necesitaba. 2.0. 1. 2 INTR o DUCIR barra ACTOALIZRTRANSFRNCIAS. POR. CABL menú. TRANSFRNCIAS. POR. CABLOPCION. Introducir barra actualiza R transferencias PORCABLE. Esta opción se utiliza para introducir transferencias no reiterativas y para seleccionar transferencias reiterativas con el fin de introducirlas y enviarlas.
Las transferencias no reiterativas son para clientes que solo envían transferencias ocasionalmente o para aquellos que no sean clientes y que deseen iniciar una. A través de esta opción, las transacciones entrantes también pueden mantenerse después de que se hayan cargado. Cuando se selecciona esta opción, se visualiza la siguiente pantalla. Transferencias 11, 35 minutos, 8 segundos, salida opciones de tipo, pulse intro. 2 igual modificar 4 igual borrar 5 igual visualizar posición en OT de la cuenta al beneficiario cantidad F3 igual salir F6 igual añadir F9 igual entrante F12 igual anterior. Si se selecciona inicialmente esta opción, no habrá listada ninguna transacción. Para añadir, pulse F6 igual añadir y aparecerá la siguiente pantalla. A lo largo de todo un capítulo se detallaban paso a paso los procedimientos exactos para enviar una orden desde ese banco concreto para transferir fondos a la cuenta de una persona de otra institución financiera. Gabriel sabía entonces todo lo que necesitaba para enviar una transferencia. Tenía las llaves del castillo. Posteriormente, a pesar de disponer de acceso a tantas partes del sistema del banco y de tener a su alcance un enorme poder sin autorización, Gabriel no puso la mano en la caja, lo que es digno de reconocimiento. No estaba interesado en robar fondos ni sabotear la información del banco, aunque sí pensó en mejorar las tasas de interés de los créditos de algunos amigos. Gabriel se matriculó en un programa de seguridad de la universidad local y, naturalmente, valoró las debilidades de las medidas de protección del banco. Encontré un montón de documentos en su servidor sobre la seguridad física, pero eso no tiene nada que ver con los hackers. Efectivamente, encontré algo sobre los consultores de seguridad, que contrataban cada año para comprobar los servidores, pero no es suficiente para un banco. Los esfuerzos realizados para la seguridad física son buenos, pero no dedican la atención necesaria a la seguridad informática. Dilucidación. El sitio web de Estonia era un objetivo fácil. Juan reparó en el fallo cuando vio el código fuente de las páginas web del banco. El código utilizaba un elemento de formulario oculto que contenía el nombre de archivo de una plantilla de formulario, que se había cargado con el script GIS mostraba a los usuarios en su explorador web. Juan cambió la variable oculta para que apuntara a un archivo de contraseñas del servidor y, ¡voilá!, el archivo de contraseñas se visualizó en su explorador. Sorprendentemente, el archivo no tenía ocultas las contraseñas, de modo que tuvo acceso a todas las contraseñas cifradas y después pudo craquearlas. La intrusión en el banco Dixie es otro ejemplo de la necesidad de defensa en profundidad. En este caso, la red del banco parecía estar plana. Es decir, no contaba con la protección suficiente aparte del único servidor Citrix. Una vez que comprometió un sistema cualquiera, el atacante pudo conectarse a todos los demás sistemas de la red. Un modelo de defensa en profundidad habría podido evitar que Gabriel obtuviera acceso a las /400. El personal responsable de la seguridad de la información del banco se confió en exceso ante la falsa sensación de seguridad que les proporcionó la auditoría externa que contrataron y que quizás les elevó injustificadamente el nivel de confianza en su actitud ante la seguridad global. Aunque realizar una valoración o auditoría de seguridad es una medida muy importante para evaluar la resistencia a un ataque, un proceso aún más importante es gestionar correctamente la red y todos los sistemas que la componen. Contramedidas. El sitio web del banco online debería haber solicitado que todos los desarrolladores de aplicaciones web aplicaran las prácticas fundamentales de programación segura o haber exigido una auditoría de todo el código introducido. La mejor práctica es limitar la cantidad de información que introduce el usuario y que se pasa a un script del lado del servidor. El uso de nombres de archivos y constantes predefinidos en el código, aunque no sea elocuente, eleva el nivel de protección en la seguridad de la aplicación. Una vigilancia relajada de la red y una escasa seguridad de las contraseñas en el servidor Citrix fueron los errores más graves en este caso y, muy probablemente, habrían evitado que Gabriel se paseara por su red, instalando registradores de tecleo, siguiendo a otros usuarios autorizados e instalando programas troyanos. El hacker escribió un pequeño script y lo colocó en la carpeta de inicio del administrador para que cuando éste se registrara, se ejecutara silenciosamente el programa PUDUMP 3. Como es natural, ya tenía los privilegios de administrador. El hacker se sentó a esperar que un administrador del sistema se registrara para poder, entonces, secuestrar sus privilegios y copiar inmediatamente los haces de contraseñas del controlador de dominios primario. El script oculto se suele conocer como troyano o puerta trampa. Una lista parcial de contramedidas incluiría las siguientes.
Comprobar en todas las cuentas cuando se cambió por última vez cada contraseña de las cuentas de servicios del sistema, como Internet User, no asignadas al personal. Los derechos de administrador no autorizados. Los derechos de grupo no autorizados y la fecha del último registro en el sistema. Estas comprobaciones periódicas pueden ayudar a identificar un incidente en seguridad. Compruebe si hay contraseñas creadas durante horas extrañas del día, porque el hacker puede no percatarse de que al cambiar las contraseñas de las cuentas está dejando huellas que se podrían seguir en una auditoría. Restrinja los registros de usuario interactivos a las horas de trabajo. Habilite auditorías al iniciar y al cerrar la sesión en cualquier sistema al que se pueda acceder de forma inalámbrica, por acceso telefónico por Internet o extranet. Implemente programas como el SpeakUp, disponible en www.speakup.com, para detectar registradores de tecleo no autorizados. Esté atento a la instalación de actualizaciones de seguridad. En algunos entornos, puede interesar descargar automáticamente las últimas actualizaciones. Microsoft está contribuyendo activamente a animar a los clientes a configurar sus sistemas informáticos para que lo hagan. Compruebe los sistemas a los que se pueda acceder desde el exterior para saber si hay software de control remoto, del tipo de Wimp, Tigwimp, Damware, etc. Estos programas de software, aunque tengan usos legítimos, ayudan a que un atacante vigile y controle las sesiones activas en la consola del sistema. Inspeccione minuciosamente todos los accesos que utilicen Windows Terminal Services o Citrix Metaframe. La mayoría de los atacantes eligen utilizar estos servicios antes que los programas controlados remotamente para reducir la posibilidad de ser detectado. La última línea: las intrusiones comentadas en este capítulo son triviales. Se basan en aprovechar la escasa seguridad de las contraseñas de las empresas y los scripts GUI vulnerables. A pesar de que muchas personas, incluso las que tienen sólidos conocimientos de seguridad informática, tienden a pensar que las intrusiones de los hackers son como el ataque estratégico de Ocean's 11, la triste realidad es que muchos de estos ataques no eran ni ingeniosos ni inteligentes. Sin embargo, han logrado sus objetivos porque una parte notable de las redes de empresas no están correctamente protegidas. Además, la gente responsable de desarrollar y colocar estos sistemas en producción está cometiendo errores muy básicos de configuración o despistes de programación que crean la oportunidad para los miles de hackers que llaman a la puerta cada día. Si las dos instituciones financieras que hemos mencionado en este capítulo son representativas de cómo la mayoría de los bancos del mundo están protegiendo actualmente la información y los ahorros de los clientes, quizás debamos decidir volver a esconder nuestro dinero en un calcetín debajo de la cama.